tardes. Mi nombre es Cecilia Bello, de la Universidad Dort. De mi parte, darle la bienvenida a Marina, que es un gusto y un honor para nosotros que venga a nuestra universidad y tengamos esta instancia de diálogo. La Universidad Dort Uruguay forma parte del Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones de Uruguay, y en este marco en el que estamos apoyando este ciclo de conferencias regionales. A continuación, Denis Borfinkel de UNESCO y Marianela Uri de la Fundación de Futuro Latinoamericano hará una presentación de la conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Simplemente darle la bienvenida a Marina desde dos sombreros. Uno, desde la UNESCO, la directora de la UNESCO pide que la disculpen específicamente, pero está de misiones ahí justo en este momento, pero le hubiera gustado mucho estar. O sea que me disculpo por ella, por la señora Lidia Brito. En segundo lugar, agradecerle a Marina que esté en estas conferencias que estamos realizando desde el Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que como ustedes saben, esa es una iniciativa conjunta entre UNESCO y ABINA y 11 instituciones de la región, entre ellas la ORT, la UDELAR y el Instituto Saras acá en Uruguay, además de otras, que si me las pongo a nombrar se hace muy largo. Lo que buscamos es justamente una de las cosas que creo que Marina está de acuerdo, son nuevos mecanismos que permitan que la política y la ciencia se comuniquen, es decir, convertir el conocimiento en soluciones prácticas, no solamente que quede entre los académicos. O sea que gracias, Marina, por tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Marianela Uri, directora de la Fundación Futuro Latinoamericano, y quiero empezar agradeciendo a Denise de UNESCO, a Cecilia Bello de la Universidad ORT por brindarnos el espacio también para poder dar lugar a la charla de Marina, a Pablo Real y como coordinador del Centro de Cambio Climático para la Toma de Decisiones, y bueno, a todos ustedes también por su presencia y por estar acá para escuchar a Marina. Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es la Fundación Futuro Latinoamericano? La Fundación Futuro Latinoamericano es una organización que tiene base en Ecuador, pero que trabaja en toda América Latina, como bien dice, promoviendo el diálogo y las capacidades para el desarrollo sostenible. Es una organización que se crea en 1993, luego de la Cumbre de Río en el 92, y trabajamos en toda América Latina a través de socios y aliados también, y en este caso, van a pasar a constituirse en aliados importantes también la universidad, el Centro para el Cambio Climático. Tenemos acá a Enrique Piedra Cueva también, que es parte de nuestro consejo asesor, mucha relación con Gerardo Onti, la Plataforma Climática Latinoamericana, de la cual la fundación es secretaría ejecutiva. Entonces, sí tratamos también en esta oportunidad de promover el mensaje de Marina Silva, con quien compartimos la visión sobre el desarrollo sostenible, los principios y el enfoque del desarrollo sostenible, y eso es lo que nos ha unido a la Fundación Futuro Latinoamericano y el Instituto Marina Silva, en la medida en que compartimos esta mirada integral sobre el desarrollo sostenible y las mismas percepciones y análisis sobre la crisis de la cual les hablará Marina. Entonces, quiero agradecer mucho a todos ustedes y también a todos los que nos han apoyado con la organización de esta conferencia. Muchísimas gracias. Entonces, ahora voy a ceder la palabra a Marina para su exposición. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer de um modo especial a todos aqueles que organizam essa conferência, esse encontro, e começo por Cecília Bello, da Universidade ORT, da Faculdade de Ciências Sociais. Muito obrigada pela acolhida a todos nós. Cumprimento também a Pablo Reale, do Centro de Mudanças Climáticas e Tomada de Decisões, que é parceiro na organização desse encontro. A Denise, da UNESCO, agradecendo
pela fala de acolhimento que me fez, a Marianela Cury, da Fundação Futuro Latino-Americano, que é uma das responsáveis por essa articulação e que tenho a alegria de poder compartilhar com vários países, na realidade, de vários lugares da nossa região, algumas ideias. Pode usar esse. Eu costumo fazer sempre antes uma breve contextualização, antes de falar sobre desenvolvimento sustentável. Tenho a felicidade de ter aqui entre nós a figura do ex-ministro de Meio Ambiente, Arana, que compartilhamos juntos quando era ministra do Meio Ambiente, o desafio de algumas negociações no âmbito do Mercosul, na agenda de meio ambiente e outras atividades. Muito obrigada por você estar aqui entre nós. Eu não tenho uma formulação acadêmica sobre desenvolvimento sustentável, sobre meio ambiente. O que eu tenho é uma experiência vivencial. Eu, desde os 17 anos, que me envolvi na luta socioambiental, na realidade da Amazônia, que é a região onde eu nasci. Eu sou de um estado pequeno, da Amazônia Ocidental, do estado do Acre. E, aos 17 anos, eu conheci o Chico Mendes e, a partir daí, comecei a me envolver na militância socioambiental. Depois, passei a fazer esse trabalho nos cargos parlamentares em que ocupei como vereadora, deputada, ministra, até fui, em 2010, candidata à presidência da República. E, obviamente, que a experiência de ter sido senadora também por 16 anos e ministra do Meio Ambiente durante 5 anos e meio foi uma experiência muito rica. Mas é desse lugar que eu vou falar, desse lugar de uma experiência vivencial e, obviamente, que não tem aqui a pretensão de ser uma fala com olhar de academia. Para falar do desenvolvimento sustentável, e, obviamente, que nós temos a grande preocupação e o desafio de que a sustentabilidade aconteça no nosso continente, nas realidades dos nossos países. Eu sempre digo que é muito fácil, tem gente ali muito preocupada com o seu futuro, obviamente já protestando, não é? Está certo. Eu sempre digo que é fundamental que a gente pense o desafio da sustentabilidade, considerando a realidade de cada região, de cada país, de cada estado, enfim, porque é muito fácil defender o meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é a gente defender meio ambiente no ambiente da gente. Eu sempre falo que no Brasil, para as pessoas que vivem em São Paulo, preocupar-se com o desmatamento da Amazônia é muito fácil. Difícil é não jogar o esgoto não tratado dentro do rio Tietê. Para os amazônidas também é muito fácil preocupar-se com o rio Tietê. Difícil é não destruir a Amazônia. E eu imagino que vocês aqui também têm uma série de desafios que não são fáceis de serem tratados na realidade de suas empresas, do governo, da sociedade civil como um todo. Então, é muito bom que a gente pense que essa é uma região importante, estratégica, porque, como diz Bernardo Toro, nós temos aqui a maior quantidade de recursos naturais, não é? Minério, água potável, terra fértil, muito sol, enfim, uma cultura diversificada, com imensas riquezas naturais e uma vantagem comparativa em relação a várias regiões do mundo. Somos apenas 500 milhões de habitantes. Com essa quantidade de recursos naturais, com essas vantagens comparativas e com essa baixa densidade
populacional, não tenho dúvida de que aqui nós podemos fazer uma quebra de paradigma, sair do modelo insustentável para o modelo sustentável, desde que sejamos capazes de articular uma visão, criar os processos adequados para essa visão e colocar de pé as novas estruturas, as estruturas de uma economia que possa ser socialmente justa, economicamente próspera, ambientalmente sustentável, culturalmente diversa e politicamente democrática. É um desafio enorme pensar em quebrar paradigma, mas eu acho que nós reunimos as melhores condições para fazer isso. Mas, para pensar nessa contribuição que podemos dar, é fundamental que não nos esqueçamos de que estamos dentro de um desafio que é muito maior do que a realidade dos nossos países e da nossa região. Nada vai mudar se não fizermos um esforço conjunto, integrado, de todos os países do mundo, um esforço mesmo da humanidade. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu costumo tratar a questão da sustentabilidade, da mudança do modelo de desenvolvimento, dentro do contexto daquilo que eu chamo de uma crise civilizatória. Que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, uma espécie de colapso mesmo, em relação às possibilidades de continuarmos da maneira em que até hoje produzimos e consumimos. Uma crise civilizatória é como se fosse um momento em que um organismo começa a colapsar aqueles órgãos que são os órgãos vitais, né? Os rins, o pâncreas, a vesícula, enfim, o fígado e depois o pulmão, o coração, o cérebro. Isso são órgãos vitais para que um corpo humano, por exemplo, fique vivo. No entanto, no caso do corpo social, do tecido social, o planetário, também eu sinto que está acontecendo um colapso semelhante. Nós estamos vivendo uma crise que se compõe de 5 grandes crises. Uma crise econômica, que todos vocês acompanham, como ela se desdobra no mundo inteiro. E no meu país, no Brasil, hoje nós temos graves dificuldades que têm que ser enfrentadas do ponto de vista dos instrumentos de política macroeconômica e política microeconômica do nosso país, mas uma boa parte da crise, vamos ser honestos, tem relação com o colapso econômico que estamos envolvidos. A crise econômica que iniciou-se em 2008, não é que ela começa em 2008. Em 2008, nós temos o aparecimento de um sintoma, mas, obviamente, que o processo já vem em dificuldade há muito mais tempo. Temos uma crise social. A crise social tem a ver com o fato de que somos 7 bilhões de seres humanos e desses 7 bilhões, cerca de 2 bilhões vivem em condições completamente insustentáveis do ponto de vista econômico, social, cultural. São pessoas que vivem com menos de $2 por dia, sobre os quais recai a falta de alimento, de entretenimento, de transporte, de moradia, de bens e serviços essenciais, fundamentais para uma vida digna. Eu costumo brincar que nós chamamos a crise que iniciou-se o sintoma em 2008 de crise econômica, porque chegou no andar de cima, dos que são, dos que podem, dos que sabem e dos que têm, como diz D. Mauro Morelli. E os que vivem com menos de $2 por dia, que estão no andar de baixo, que não têm, não podem, não sabem, são pessoas que sempre viveram em crise econômica. É que a crise não leva esse nome quando está no andar de baixo, e muito menos são mobilizados trilhões e trilhões de dólares para atender às suas necessidades. Mas esses sempre estiveram em crise econômica. Temos uma crise ambiental profunda. Hoje,
nós temos grande perda de biodiversidade, temos um esgotamento de muitos recursos, a perda completa da água em várias regiões do mundo, a perda material da água, como acontece em vários lugares do mundo, principalmente na África. Temos degradação de solo, contaminação do ar, que a gente respira da água, muitos problemas ambientais, desertificação. Mas há um problema mais grave, que é o problema das mudanças climáticas. Esse é uma espécie de Armagedon da crise ambiental. Nós podemos reduzir perda de biodiversidade, podemos cuidar de uma série de agendas importantes, fundamentais, mas se não diminuirmos as emissões de CO2, que podem elevar a temperatura da Terra a ponto de comprometer o equilíbrio da vida na Terra, nós não conseguiremos debelar a crise ambiental. É uma crise grave. A crise econômica e social são profundas, mas a crise ambiental, eu diria, é mais problemática do que as duas primeiras, porque se resolvermos os problemas econômicos e sociais, mas não resolvermos os problemas ambientais, poderemos colapsar e de uma forma muito difícil de reverter. Há uma crise, uma quarta crise, que é política. E mesmo supondo que aqui vocês estivessem razoavelmente equilibrados, a crise política ela não está apenas na realidade de um ou outro país, não. Ela está no mundo inteiro. É uma crise que se combina com vários aspectos. A baixa quantidade de participação das pessoas, a má qualidade da representação e uma espécie de esgotamento das instituições que temos, partidos e outros meios de mediação dos diferentes interesses da sociedade, há como que um esgotamento para continuar fazendo a mediação entre as novas demandas da sociedade. Para mim, a crise política, que vem em seguida acompanhada da crise de valores, que eu vou falar um pouco em seguida da crise de valores, ela, junto com essa última, está na base dos problemas sociais, ambientais e econômicos. Por quê? Se a política perde a potência para mediar os diferentes interesses e vai ganhando descrédito nessa mediação, se não há mais aderência entre representantes e representados, isso é um problema. E me parece que uma boa parte da sociedade planetária está numa situação de muita descrença. A crise política tem a ver com um fato importante. Quando tivemos a substituição das monarquias pelas democracias, após a influência da Revolução Americana e da Revolução Francesa, tínhamos ali uma realidade que é completamente diferente do que temos hoje. Havia um mundo em crise, e esse mundo em crise foi capaz de, em função de gerar uma nova perspectiva, um novo significado, uma nova significação, que dava resposta para as novas bases materiais que estavam se desenrolando dentro do sistema que estava colapsando, produziu todas as transformações que temos no mundo, sobretudo o mundo ocidental, nos últimos 230 anos. Eu costumo dizer que o que propiciou esse fôlego tamanho com todas essas coisas altamente potentes e poderosas que criamos, não foi primeiro uma resposta concreta, material, foi, sobretudo, uma resposta subjetiva, teórica, política, ideológica, enfim, com aquelas 3 palavras: igualdade, liberdade e fraternidade.
3 palavras que faziam uma síntese das grandes contribuições dadas pela filosofia grega, pelo direito romano, pelas tradições religiosas do mundo, se condensam na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E para o mundo que estava fenecendo, parecia que havia um abismo, mas para os que estavam engendrados com os novos significados e as novas significações do novo modelo que surgia, era como se fosse um grande portal. Naquela época, era 1 bilhão de seres humanos no planeta. E o que fez transitar as ideias, que acabou criando as democracias em substituição às monarquias, foi o surgimento de uma tecnologia potentíssima chamada papel impresso. O surgimento do papel impresso que quebrou as formas clássicas de intermediação da informação e possibilitou que aqueles ideais pudessem chegar em vários lugares do mundo, atingindo uma grande quantidade de pessoas numa velocidade muito alta. 230 anos se passaram e tudo isso nos trouxe até aqui. Mas parece que estamos chegando ao limite. E hoje, em uma realidade de 7 bilhões de pessoas, uma boa parte dos cidadãos já não querem mais ser meros espectadores da política, querem se colocar no lugar de autores, de mobilizadores, de protagonistas. Não querem a velha ideia de reter a autoria das coisas apenas para um grupo, para um partido ou para um líder carismático. Demandam compartilhar a autoria, realização e reconhecimento. Isso é uma tendência que dá para sentir no mundo, o surgimento de um novo sujeito político, e que nós ainda não sabemos se isso vai ter um final, entre aspas, positivo ou negativo, mas a verdade é que as manifestações que a gente observa no mundo inteiro, e elas começaram já há alguns anos, no Chile, na Espanha, nos Estados Unidos, no mundo árabe, na Europa, no Brasil, em junho do ano passado, tudo isso se constitui numa tendência do surgimento desse novo sujeito político. Esse novo sujeito político já não é mais aquele ativista dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG ou por líderes carismáticos. Ainda que os líderes carismáticos continuem com sobrevidas. E eu falo isso com tranquilidade porque no meu país eu tenho um certo carisma, mas eu tenho insistido, quem compreendeu o que está acontecendo no mundo, se existe alguma coisa para a qual o carisma deva ser usado, é para convencer as pessoas de que não dependam mais de carisma, mas que se coloquem urgentemente nessa posição de sujeitos, porque esse mundo em crise econômica, social, ambiental e política precisa que cada um assuma esse papel de sujeito e não transfira para algum salvador da pátria aquilo que é função de nós todos levarmos a cabo. Há uma crise política, eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, espero que eu consiga escrever o meu livro chamado Do Ativismo Dirigido ao Ativismo Autoral, que, no meio de tantas coisas, eu estou tentando fazer. Bem, há uma crise de valores. A crise de valores está na base das demais. É ela que separa a ética de política, economia de ecologia, o que se diz do que se faz. E quando eu falo valores, eu não me refiro à ideia no sentido moralista, rigorista, da palavra, da ética teísta ou rigorista, que não se permite atravessar pela cultura, pelas transformações históricas. Mas se de um lado não é o sentido da ética teísta, rigorista, também não é da ética relativa, não é da ética de circunstâncias, que sacrifica os recursos de milhares de anos, sejam eles produzidos pelos homens, ou sejam os recursos naturais,
em função do lucro de apenas algumas décadas. É a crise dos valores que faz com que se entre numa lógica do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, mesmo com prejuízos irreparáveis do ponto de vista dos interesses sociais, do presente e do futuro. Boa parte dos problemas que nós vivemos não são problemas técnicos, são problemas éticos. No meu país ainda temos cerca de 10 milhões de jovens analfabetos. Isso não são problemas técnicos, são problemas éticos. No mundo, temos bilhões de seres humanos que não têm uma casa para morar. Isso não são problemas técnicos, a gente sabe fazer os projetos de engenharia mais sofisticados, são problemas éticos. E nós estamos agora, no Brasil, subsidiando o combustível fóssil, petróleo, para gerar energia. Mas não é por falta de tecnologia e conhecimento para gerar energia de outras fontes. São escolhas que são feitas, e escolhas têm a ver com o sistema de valores nos quais nos referenciamos. Temos uma crise de valores. Se temos 5 grandes crises compondo uma crise econômica, social, ambiental, política e de valores, a conclusão é que talvez estejamos mesmo em uma crise civilizatória, que várias coisas estejam colapsando. E crises civilizatórias não são fáceis de serem manejadas, são muito difíceis de serem manejadas. Até porque nós não temos um bom acervo de experiência para recorrer a ele diante da crise que estamos vivendo. Se nós formos buscar esse acervo de experiência nos gregos, não vamos encontrar, porque eles colapsaram mesmo. Os romanos, a mesma coisa, os egípcios, a mesma coisa. E nós poderíamos pegar também exemplos de civilizações pré-colombianas que alcançaram muito sucesso e que depois feneceram. Há uma diferença entre a crise que vivemos e a crise que foi vivida no passado por essas civilizações. Elas não colapsaram de uma única vez. E nós estamos dentro de um sistema integrado, globalmente falando, em que não há um lugar onde a gente possa se esconder. Mesmo o povo mais isolado, que nunca teve contato com nenhum branco, no meu país ainda temos cerca de 40 povos isolados, estão dentro dessa crise. Para não ter uma visão catastrofista, eu diria que nós temos uma vantagem comparativa em relação aos que colapsaram antes de nós, ainda que a nossa situação é muito mais grave, porque engloba tudo. A vantagem que temos é que eu acho que eles não sabiam que estavam dentro de um colapso. E é muito difícil, de fato, percebê-lo, porque o colapso não se dá por fracasso, se dá pelo sucesso. O sucesso é que nos leva ao colapso. Se nós pegarmos os exemplos dos que colapsaram, talvez os romanos sejam o melhor exemplo. Eles queriam ser grandes, queriam ser fortes, e fizeram altos empreendimentos bélicos para serem grandes e fortes. E quanto mais territórios conquistados e quanto mais povos dominados, mais eram grandes e eram fortes. E isso foi uma das principais razões, entre tantas outras, que os levou ao fracasso. Como dominar tantas culturas diferentes, como manter tantos territórios. Nós também temos um sucesso impressionante. O homem acumulava energia, como diz o Jeremy Rifkin. A unidade de acumulação da energia era o próprio homem. Então, eu pegava uma caça, ou comia uma fruta, uma raiz, acumulava energia e antes que aquela energia acabasse, corria atrás de uma outra. Depois, começamos a domesticar os animais, a cultivar as plantas,
a plantar, a ter celeiros, e aí vamos andar um pouco mais rápido e chegar na Revolução Industrial e começar a produzir energia em grande quantidade do carvão, do petróleo, do gás, da água, e chegamos aonde estamos, com uma capacidade incrível de produzir, acumular e consumir. E talvez, como diz o Ricardo Goldenberg, chegamos a um ponto tal que o consumo consome o próprio consumidor. Porque o planeta já está com a sua capacidade de suporte comprometida. E se não fizermos nada, poderemos aprofundar ainda mais isso. Vivemos uma situação que os especialistas do comportamento chamam de princípio do absurdo, que é quando algo alcança o seu limite, ultrapassa esse limite e se transforma no seu contrário. Tem um argentino, amigo meu, que repete as palavras de um pensador, que eu não lembro agora se é o Derrida, não sei quem é, que diz que o nosso problema não é a falta, é o excesso. Sofremos do mal do excesso. Estamos adoecendo da falta, porque tem coisa para tudo. Aí a gente pode dizer, não, mas tem pessoas que não comem, tem pessoas que não vestem, tem pessoas que... Sim, não tem, porque o nosso sistema ético é diferente, mas que existe, existe. E ele sabe que existe, e como os jovens de Londres até fazem revoltas para poder consumir. Estamos adoecidos pelo mal do excesso. Bem, há uma crise que tem uma proporção muito grande, mas o fato de sabermos que o sucesso pode ter nos levado a uma situação paradoxal, que é, querendo debelar os limites que a natureza nos impõe, e fomos muito exitosos nisso, aumentamos a população em 230 anos, um pouco mais, de 1 bilhão para 7 bilhões. Isso tem a ver com o sucesso da nossa tecnologia em produzir alimentos, remédios, coisas importantes para proteger a nossa vida. E poderia continuar dizendo tantos outros exemplos. O problema é que, buscando debelar os limites que a natureza nos impõe, chegamos ao paradoxo de encontrar o limite da própria natureza. E encontrando o limite da própria natureza, agora não sabemos o que vamos fazer com ele. Porque como nos sentir livres, como nos sentir criativos, como nos sentir produtivos em um planeta que nos limita? Essa é uma questão para a gente responder, no sentido de liberdade que temos. Porque somos seres que têm capacidade infinita de desejar. E não há problema nisso. Que bom que desejamos. Quando não desejamos, no hay problema, que es muy bueno desear. Nem conseguimos viver. Si uno no desea, no logra ni vivir. Pero el problema es que la gran parte de la trayectoria de la raza humana se orientó por el ideal del ser. Todo se organizó, toda nuestra cosmovisión basada en el ideal del ser. Los griegos querían ser sabios y libres. Los romanos querían ser grandes y fuertes. En la Edad Media, las personas durante un largo periodo tenían como ideal de vida ser santas. Muy bien, muchos pecados se han cometido en nombre de la santidad, pero el ideal era del ser. La realidad volcada por el ideal del tener y del hacer es algo muy reciente y surge a partir del mercantilismo principalmente. Un día, hace 450 años, el ser filósofo se volvió ser filósofo se volvió en hacer filosofía. El ser santo se volvió en hacer santos. Y aun cuando nosotros nos rebelamos, en la década del 60, hubo la revolución total, seguimos en la misma trampa.
La relación amorosa entre dos personas que se aman se convirtió en hacer el amor. O sea, nosotros éramos altamente contestatarios, pero estábamos presos por el mismo sentido, por la misma cosmovisión joven y bien infantil, pero que logró levantar ese mundo potente. ¿Qué Balma dice? Hay una impotencia en la política para lidiar con esa realidad. Nunca tuvimos tanta libertad. Balma escribió un libro En búsqueda de la política. Nunca tuvimos tanta libertad para decir todo lo que queremos y tanta impotencia para cambiar de lo que realmente interesa. Creamos esa potencia a partir de ese ideal de hacer y de tener. En una cultura, una cosmovisión en la que el valor de pertenecer, de éxito, de prosperidad, tiene que ver con hacer y tener, nosotros ya sofisticamos un poco más. No siendo posible hacer, no siendo posible tener, ahora decidimos parecer. Parecer, aunque no seamos, no tengamos, parecemos que tenemos o que somos. Y tal vez el Facebook sea el lugar donde está la denuncia más fuerte, porque no hay nadie que sea infeliz en el Facebook, nadie fracasado. Todo el mundo dice, bueno, mira eso y dice, yo quiero ese mundo también, porque allí solo hay cosas buenas, por lo menos cuando se trata de hablar de nosotros mismos. Cuando hablamos de los demás es distinto. Entonces, además de tener que tener, y ahora, por encima de eso, tenemos que parecer, aunque no seamos, lo que ya es un problema para lidiar justamente con esa subjetividad. Muy bien. Esa crisis no es posible encarar la crisis, o sea, por una persona, un partido, un gobierno. Es una crisis de la raza humana que debe la deben enfrentar todos. En Brasil hay un grupo de rock llamado Os Titãs que dice, y tiene una frase que dice, todos al mismo tiempo ahora. Esta crisis debe ser encarada por todos, gobiernos, empresas, trabajadores, jóvenes, viejos, todos al mismo tiempo ahora. Es una emergencia. No hay como reivindicar una bandera para un grupo, para un partido, para un segmento. Eso tiene que atravesar todos los segmentos. ¿Y qué es lo que nos trae eso? ¿Qué es lo que nos plantea? Un cuestionamiento, que no solo un cuestionamiento sobre la manera inadecuada de hacer las cosas, pero la manera inadecuada de ser. Y viene la pregunta, ¿qué queremos ser como raza humana, como uruguayos, como paraguayos, como bolivianos, como peruanos, como brasileños, como americanos? ¿Qué queremos ser? Esta es la pregunta. Y es muy interesante que yo siempre uso estas palabras de una amiga mía argentina, Alicia Fernández, que dice, nadie pregunta a los niños qué es lo que van a hacer cuando crezcan. Nosotros preguntamos qué es lo que serán, qué es lo que van a hacer cuando crezcan. Y es una pregunta muy sofisticada para hacerla a un bebé, pero es lo que hacemos a un niño chico. Pero en nuestra cultura solo queremos saber sobre el hacer. Y en una civilización donde se hace indefinidamente, tenemos que tener un lugar para poner todas esas cosas que hacemos, porque si no nos vamos a sofocar con todo eso y creamos el lugar que es infalible, que se llama consumo. Nosotros hacemos y consumimos, y el patrón de producción y consumo de los americanos, de los europeos y de los japoneses, por ejemplo, si lo universalizamos para las 7.000 millones de personas del mundo, vamos a necesitar de unos 5 planetas Tierra. Solo tenemos un planeta y eso nos pone frente a un dilema ético. Si ese modelo no se puede universalizar porque no hay un planeta para él, tampoco se puede defender. Porque tendremos que admitir que algunos son de primera línea y otros son de segunda línea. Y lo que mueve la humanidad es la idea de que somos humanos, que somos
Todos estamos buscando lo que es esencial, la libertad, en la justicia, en el amor, en fin, en la fraternidad, en todos los ideales. Bueno, volver a la infancia civilizatoria tiene tal vez que ver con ese desplazamiento de recuperar el ideal del ser. Hay límites para que todos tengan un auto, por ejemplo. Hay límites para desear cosas, pero no hay límites para ser. No hay límites para ser el mejor profesor y dar la mejor clase, el mejor arquitecto. No hay límites. Podemos buscar el ideal del ser en otros desplazamientos. No hace falta volver a la edad de la piedra. Incluso sería imposible. No existe ese regreso. Pero sí tendremos que pensar una idea de un consumo admirable, un consumo óptimo, deseable, que no sea el consumo tóxico, porque no hay soporte para tal consumo. En ese caso, una de las cosas que tal vez podamos pensar es, ¿qué queremos ser? Queremos ser económicamente prósperos, socialmente justos, ambientalmente sostenibles, políticamente democráticos, culturalmente diversos, muchas cosas que podríamos desear ser. Y después queremos ser sostenibles, porque el modelo actual es insostenible. Cuando decimos es necesario cambiar el modelo de desarrollo para un modelo sostenible, sin decir nada más, estamos diciendo que el modelo actual es insostenible desde el punto de vista económico, social, ambiental, cultural, político, ético, estético, en varios aspectos. La propuesta de un nuevo modelo requiere que pensemos ese modelo en las varias dimensiones de la sostenibilidad. Queremos ser sostenibles. La sostenibilidad no es una manera de hacer, una visión de mundo, ni un ideal de vida. Un modelo para ser sostenible debe ser desde el punto de vista económico, usando las bases naturales del desarrollo para transformar los recursos en calidad de vida para la gente. Hay que ser sostenible también desde el punto de vista social. Entonces, las riquezas que se producen, si no se distribuyen bajo la forma de bienes, servicios, tecnología, entretenimiento, vida digna, el modelo no es justo, no hay equidad. Es necesario ser sostenible desde el punto de vista social. También es necesario ser sostenible desde el punto de vista ambiental, utilizando los recursos con sabiduría, con el fin de atender nuestras necesidades sin perjudicar, o sea, sin comprometer las necesidades de aquellos que todavía no nacieron. Entonces, mantener el lazo social. Un modelo para que sea sostenible también debe ser desde el punto de vista cultural. Si tenemos un modelo que de a poco se va homogeneizando las culturas, y eso de cierta manera ya ocurre y mucho. Yo tomé un taxi en Argentina, por ejemplo, y el conductor estaba muy ofendido con los brasileños. Él hablaba mucho y decía con las manos, hablaba con las manos y con la boca. Y yo estaba preocupada porque él manejaba, pero se daba vuelta y me movía las manos y decía, esos brasileños vienen aquí y quieren ir al shopping para comprar las cosas. Es todo lo mismo. Lo que compran aquí van a comprar en un shopping en Brasil. No sé por qué quieren venir, quieren comprar aquí. Porque son las mismas cosas. Hay muchas casas, muchas tiendas en donde no hay ninguna diferencia. Ya tiene que ver con la homogeneización cultural. Ustedes saben que las especies, cuando uno repite los mismos clones, yo no soy bióloga, pero los biólogos dicen eso, entran en erosión genética. En la cultura corremos el riesgo de entrar en esa erosión cultural, que cuando existe esa homogeneización que cuida, que cambia, o sea, que no hay cambio, que no permite el cambio, que deja todo igual.
Caetano Veloso, que es un artista brasileño, tiene una música muy linda que dice: Narciso cree que es feo lo que no es espejo. Y es muy lindo encontrar la belleza en lo que no es espejo. Hay cosas en Uruguay que solo hay en Uruguay, hay cosas en Costa Rica como el gallo pinto, como les gusta mucho comer eso, por ejemplo, que son parte de nuestra diversidad cultural. Yo tomé aquí el tema de la culinaria en un aspecto, por ejemplo, pero la diversidad cultural es fundamental y el modelo para que sea sostenible debe mantener eso en todos los aspectos, incluso los pueblos tradicionales. Si no somos capaces de tener un modelo para estas personas, bueno, no será sostenible. En Brasil, por ejemplo, la gente cree que la mayor riqueza que tenemos es el presal, el yacimiento de petróleo. Pero yo no creo en eso. Creo que son los 40 pueblos que nunca tuvieron contacto humano. Eso es una riqueza impresionante. Entonces tenemos que ser sostenibles desde el punto de vista cultural. Y también desde el punto de vista estético parece algo superfluo. Pero hay cosas que deben preservarse por su valor simbólico, acústico, paisajístico, histórico. Una frase que no solo de pan vive el hombre, tiene que ver con ese lado simbólico de la existencia humana. Somos humanos porque somos seres de imagen, somos seres simbólicos, somos humanos porque somos seres subjetivos, somos capaces de producir metáforas. El modelo para que el modelo sea sostenible debe ser también sostenible desde el punto de vista ético. Como dije, no voy a atenerme más a eso, pero gran parte de los problemas ya tienen respuesta. Respuesta técnica, pero necesita un soporte ético. Y para que sea sostenible también debe serlo desde el punto de vista político. Si alguien cree que va a elegir un salvador de la patria para hacer las cosas en su lugar, eso no es sostenible. No es algo sostenible. La idea de que cada vez más el mundo va a necesitar de gente que se disponga a hacer en conjunto con la gente, no para la gente. Los representantes no van a sustituir a los representados, no es un liderazgo fijo, son liderazgos multicéntricos para procesos multicéntricos. Es como si fuera un movimiento de arco y flecha. Hay un momento en que uno es el arco que empuja la flecha, en otro momento uno que es la flecha que es empujada por el arco. Entonces las posiciones se intercalan. La sostenibilidad política es fundamental porque en general creemos que vamos a poner a alguien en el poder para que haga por nosotros todo. En Brasil tenemos muchas denuncias de corrupción. Yo salí del PT y formo parte de otro campo político, pero reconozco que hay muchas cosas buenas que se hicieron por el gobierno del PT, sobre todo la inclusión social. Hay muchos errores también. Pero cuando me preguntan sobre la corrupción, yo siempre digo que la corrupción no es un problema de Dilma, de la presidenta Dilma, porque si fuera un problema de Dilma, como si fuera aquí un problema de Mujica, nunca va a ser resuelta la corrupción. Solo es posible resolver cuando es nuestro problema. El problema es nuestro. En Brasil, mientras teníamos la esclavitud como problema de los señores dueños de esclavos, teníamos esclavitud. Cuando pasó a ser un problema de todos, entonces terminó la esclavitud. Si la dictadura fue un problema de los militares, seguía siendo dictadura hasta el día de hoy. Cuando pasó a ser nuestro problema, se terminó. La inclusión social, cuando pasó a ser nuestro problema, también logramos sacar 30 millones de personas de la pobreza. Esto es sostenibilidad política. Es insostenible pensar que otros van a hacer las cosas por nosotros. Hay muchos retos que podemos pensar cómo vamos a traducir todo ello, el modelo sostenible desde el punto de vista ético-político, ético-estético.
Pero un camino es empezar a defender el medio ambiente, nuestro ambiente, dentro de nuestra empresa, de nuestra estancia, de nuestra casa, de nuestro gobierno, donde estemos. ¿Dónde estamos? Y yo temo que no hay tiempo para una transición demorada y tampoco se puede hacer una ruptura abrupta. Se hace una revolución y mañana entonces ya se decreta que todas las energías son limpias y renovables. No es posible. Hay que hacer inversiones de largo plazo, hay una agenda estratégica, no depende del gobierno ni del partido. Una agenda dada por la sociedad. En los países y en el mundo. Si no es posible una transición demorada en una ruptura, y tampoco una ruptura abrupta, ¿qué puede ser? Tal vez una especie de mutación, una mutación que posibilite, y tal vez esa mutación ya esté sucediendo con muchas iniciativas en diversos sectores, porque de alguna manera la vida busca a la vida. Y si estamos de verdad frente a un colapso, yo espero que la pulsión de vida sea más fuerte que la pulsión de muerte y que ya estemos produciendo esta mutación. Quizás creando otra superficie para la cual podamos migrar. Y este es un esfuerzo que se hace en todo el mundo y por eso que me deja muy contenta poder pensar cuáles serán los ideales identificatorios de este siglo. En Brasil, cuando me preguntas si yo soy de izquierda, del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque esto ya no dice mucho más en Brasil, porque la izquierda se unió con todos los demás, ya no me significa mucho. Ni Freud explica. Entonces me preguntan eso y yo digo, yo soy sustentabilista, busco la sostenibilidad porque para mí la sostenibilidad es o puede ser ese ideal de hacer una síntesis de lo mejor del humanismo socialista, lo mejor de los aportes también del capitalismo. El nuevo no se crea a partir de la nada, pero sí sobre las cosas que existen a partir de la elección. Entonces, el que piensa en una sostenibilidad como una manera de ser, una visión del mundo, un ideal de vida y traduciendo eso en ideales identificatorios que se deben convertir en proyectos concretos con los cuales nos identificamos, generar energía limpia, renovable, distribuida, aumentar la producción por mayor productividad, por ejemplo. Buscar cada vez más una integración que no sea solamente comercial, económica, pero una integración cultural también. Como una vez dice Bernardo Toro, no se puede, América Latina no puede pensar más en integración desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son las transversalidades culturales que podemos hacer entre nosotros para ampliar cada vez más esta identidad? Que pueda ayudarnos a cambiar el modelo. Cuando me preguntan si soy pesimista o optimista, yo digo que ni una cosa ni otra. Yo soy persistente. Porque con nuestra persistencia es que vamos a encontrar la respuesta. Y hay algo más. Si soy oposición o situación, y yo soy ni situación ni oposición, yo asumo la posición. El mundo necesita de gente que asuma la posición. Ser oposición a priori es muy fácil. No hace falta ni analizar los proyectos. Es solamente levantarse y decir soy contra, estoy en contra. Y la oposición solo ve los defectos, aun cuando las virtudes son evidentes. Pero también ser de situación solamente por situación tampoco da trabajo. No hace falta mirar a los proyectos tampoco. Pero asumir una posición es mirar el mérito de las cosas. Si el gobierno está haciendo algo bueno, no tenemos por qué ponernos en contra. No, pero eso parece ingenuo porque en el fondo uno va a fortalecer ese gobierno y va a ganar la próxima elección. Bueno, yo recuerdo cuando hubo la discusión del protocolo de Kioto en Brasil para ratificar el protocolo en el Mundial de África del Sur. El gobierno de Fernando Henrique negligenció la ratificación del protocolo en la víspera
Y cuando se dieron cuenta de que iban a pasar vergüenza porque no habían ratificado el protocolo, bueno, en ese momento la mayoría del gobierno era en contra de ratificar. Y yo salí corriendo atrás de las comisiones para ratificar el protocolo. Y lo que sucedió es que algunos compañeros míos del PT, en la época yo era de ese partido, me decían, no hagas eso, vos vas a ayudar a mejorar la imagen de Fernando Henrique. Dejarlo pasar vergüenza ya en África del Sur, en Sudáfrica. Y yo decía, no, yo no puedo. Yo pensaba en el pueblo, en los bosques. Bueno, yo creo que el mundo necesita gente que asuma posiciones, que discuta los temas, que no quede nada más simplemente descalificando con rótulos. Si alguien es considerado radical o de derecha, bueno, ya listo, ya no hace falta ni conversar más, esa persona no sirve. Si alguien es perezoso, bueno, tampoco interesa, no tenemos por qué conversar con esa persona. Pero esa persona puede valorar, sobre todo, digamos que el ocio, el entretenimiento, es otro enfoque. Pero creo que entonces ese mundo necesita gente que asume una posición. Nadie tiene las respuestas, nadie sabe todas las respuestas, pero buscar un sentido, un significado, una resignificación. Sartre decía que no somos resultados ni producto del pasado, de lo que hizo el pasado con nosotros. Somos el resultado y producto de lo que hacemos nosotros con el pasado. Y hacer algo con ese pasado que nos trajo hasta aquí puede llevarnos a un nuevo ciclo, no a un abismo, pero quién sabe a un portal donde podamos ser sustentabilistas, progresistas. Existen los que piensan en el medio ambiente y la economía, pero los progresistas quieren ver también la diversidad cultural, la justicia social, la economía y la ecología funcionando en forma integral. ¿Cómo traducimos eso? Buscando entre nosotros, porque la verdad no está con ninguno de nosotros, está entre nosotros. Y en ese espacio entre nosotros necesitamos hacer el esfuerzo de producir la mutación, esa nueva superficie, ese nuevo camino, esa nueva forma de caminar en la realidad de nuestros países, con la seguridad de que esa es la mejor forma de mantener nuestro lazo entre las generaciones. Me gusta mucho la historia de los pajaritos que se caen del nido. Para terminar, un pajarito que hizo su nido cercano a la casa, no tan cercano para que el gato no comiera sus huevos, y tampoco tan lejano para que el águila comiera. Entonces quedó en una especie de zona gris. Un día vino un temporal y los tres pajaritos se cayeron al piso. Entonces la madre, muy asustada, decidió salvar a sus hijos, pensando siempre en el gato de un lado y en el águila del otro lado. Pero entonces pensó y les dijo, una vez, si alguna vez, no era la madre del padre, el padre les dijo, si algún día a ustedes les pasa algo, si algún día algo así le pasa a mí, ustedes harían eso por mí, porque miren que está el gato, miren que está el águila. El primer pajarito contesta, sí, por supuesto, papá o mamá, por supuesto que vamos a cuidarte si llega a pasar algo así. El segundo dijo lo mismo, y el tercero, que era muy frágil y no tenía ni una pluma, y dijo, ¿y vos harías lo mismo por tu papá? Y me dijo, yo no sé si haría por vos, papá, pero sí sé que haría por mis hijos. Y creo que eso nos enseña algo. Tal vez no seamos capaces todavía de hacer por nosotros mismos todos esos cambios que necesitamos hacer y necesitamos trabajar. Pero hay una alianza entre generaciones que necesitamos hacer ahora por nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas y de intercambio con Marina para los que quieran hacer preguntas o dialogar un poco con ella. Entonces, no sé, Pablo, ¿puedes
Tal vez moderar. Pero voy a secar esto. Lo que le pedimos por un tema de traducción y de audio es que use el micrófono para hacer las preguntas, ¿sí? Nos piden y se los alcanzamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras, Marina. Yo quisiera hacer algunas reflexiones para problematizar un poco lo que hemos discutido, pero fundamentalmente dos reflexiones y una anécdota, una simple anécdota. No sé si tenemos problemas con el español. Para no perder nada. Já chegou aqui, Mariana? Pollo. Já está funcionando. Puedo tratar de falar portuñol. Desculpa. Puedo tratar de falar portuñol. No funciona. Ahí. Sim, Ahora sí. pode. Pode. Decía que dos reflexiones y eventualmente una anécdota final casi simpática. No, primero, me gustó y me pareció bien. Para empezar, concuerdo con muchas partes del diagnóstico. Algunas tendríamos diferencias, pero concuerdo con muchas partes del diagnóstico. Que estamos en una serie de problemas realmente complejos, ¿verdad? Hay problemas económicos, hay problemas ambientales, hay problemas políticos, de valores, y todo ello exige una reflexión realmente rigurosa. Me pareció muy atinado y muy simpática la forma de plantear una evolución de la humanidad que pasa del ser al hacer, del hacer al tener y del tener al parecer, que en realidad creo que algo de eso hay. Pero me parece que hay un punto de partida que tenemos que recordar, que es allá más o menos por la primera mitad del siglo XVII, un señor René Descartes pronunció una frase en latín que decía cogito ergo sum, es decir, fundaba el ser en la razón, ¿verdad? Creo que ese punto de partida, que es el punto de partida de la modernidad y que en buena medida es el punto de partida de los problemas de los cuales hablamos hoy, de los cuales la señora Marina habló con Tino, inauguró una nueva época y usted habló de la potencia de este proceso de la modernización que se llevó adelante a partir del siglo XVII. El siglo XVII creyó, bien y con razón, que la herramienta de la razón permitía decodificar el mundo físico y el mundo exterior. Y fundó la ciencia, ¿verdad? Para decirlo esto muy esquemáticamente. El siglo XVIII empezó a creer que la razón no solo daba cuenta del mundo exterior, sino que daba también cuenta del hombre y de la sociedad. Y había un salto que se estaba dando en ese momento en el cual quizás estábamos empezando a complicarnos. El siglo XIX pensó que podía construir una sociedad racional, que podía la razón ser la herramienta para construir la racionalidad. Creo que, siendo ciertos todos estos problemas, creo que la perspectiva filosófica que tenemos debería darnos claro de que no es posible fundar una sociedad racional. Paso a la segunda pregunta, tomando un ejemplo de la señora Marina. El gobierno que el PT incluyó socialmente un número importante de ciudadanos brasileños, 11 millones, ¿verdad? Es el mismo gobierno que ha permitido, por ejemplo, 30 millones.
Es el mismo gobierno que ha permitido la formación de un bloque ruralista sumamente poderoso en el Parlamento brasileño, que está quizás siendo el más agresivo de todo contra el medio ambiente en Amazonia, y donde, por los ejemplos que yo conozco, las tribus carayás de la Ilha do Paranal, los guaraní cayobá de Mato Grosso do Sur o los paumarís del río Purús están sufriendo las condiciones aterradoras de un proceso de arrasamiento de la selva. Entonces, es el mismo gobierno que incluye y que expulsa y está destruyendo las civilizaciones anteriores. Quiero decir que la razón no funciona tan fácilmente como para explicar la caída de los cuerpos o la conformación del átomo para manejar a la sociedad. Me parece que es una visión ultrarracionalista, que por cierto es del siglo XVIII y después del siglo XIX, con el marxismo la lleva al máximo. Termino con una anécdota personal, que se me planteó un pequeñísimo problema de esta índole. Trabajando yo en Guatemala con indígenas que nunca habían escrito, pero que solo tenían un dialecto maya quiché verbal, se me planteó el problema como director del proyecto si lo hacía escribir o no. ¿Se escribía esa lengua o no se escribía esa lengua? Si la hacía escribir, yo introducía en esa lengua un cambio radical. Debo confesar que conseguí 2 lingüistas franceses y se escribieron todos los cuentos de la tribu, y por primera vez ese dialecto quedó escrito. Estaba yo de alguna manera tomando una actitud moderna y no sé si era la correcta. Nada más y muchas gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Contestar? Muito rápido sobre os índios. Rápidamente solo sobre los indios me gustaría hablar. Bem. Muy bien. Son contradicciones. Sí, hay contradicciones muy difíciles, de hecho, porque tenemos la inclusión social que es incontestable y positiva, un legado que se debe, independientemente de lo que asuma. Por otro lado, hay grandes retrocesos en la agenda socioambiental, incluso con la amenaza de cambios graves en la legislación indígena y también la legislación de la minería para permitir la minería dentro de las tierras indígenas. Entonces sí, usted tiene razón, hay contradicciones. Pero yo creo que hay un problema porque lamentablemente la izquierda clásica no fue capaz de darse cuenta de las nuevas utopías del siglo XXI. Se dedicó demasiado a la agenda social, de la democracia, varios aspectos, pero no fue capaz de tener esa visión, esa mirada hacia los nuevos retos, y lamentablemente el PT no pudo comprender eso. Pero más allá de tantos problemas y otros problemas que los llevaron a una estagnación política. Entonces las comunidades indígenas en Brasil, pero no solo en Brasil, en la mayoría de las regiones, tienen una dificultad muy grande. Tiene mucho que ver con la idea de que Narciso cree que es feo lo que no es el espejo, lo que no ve en el espejo. Si no asimilamos, eliminamos. Entonces, asimilarlos también es una forma de eliminarlos. Brasil tenía 5 millones de indios cuando los portugueses llegaron allá. Hoy solo tenemos 700.000. Entonces, eso quiere decir que eliminamos 1 millón por siglo. Y eso es una deuda que no se puede reparar. Hannah Arendt dice que para lo que es irreversible solo hay una salida, el perdón. Siempre recordando que no se puede perdonar aquello que no se puede castigar. Y no se puede castigar esos genocidios que se hicieron. Difícilmente tendremos como perdonarlos. Y peor, es que siguen repitiéndose. Dicen que sabios son los que aprenden con sus errores
Y estúpidos son los que no aprenden, perdón, sabios son los que aprenden con los errores de los demás y estúpidos que los no aprenden ni siquiera con sus propios errores. Creo que seguimos viviendo lamentablemente en la estupidez de no aprender con nuestros propios errores. Hola Marina, muchas gracias. Mi nombre es Giselle de la MEA, Impulso Sistema B, no sé si... Ahí le voy a hablar de más despacio. Impulso Sistema B en Uruguay. Formo parte de la primera empresa B de Uruguay. Para los que no saben, Sistema B, una empresa B parte de entender esto de las personas como parte de la solución, encontrar problemas y a través del mercado y de un modelo de negocio accionar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Mi pregunta en concreto, además de preguntarle si conoce Sistema B, iba más orientada hacia si en realidad nosotros los seres humanos, una vez que pegamos un cambio interno, y ser sostenible desde lo económico, lo social y lo ambiental, crear un modelo de negocio para en esto en pos de desarrollo sostenible, si no tenemos también que activar palancas y rediseñar sistemas, porque creo que el cambio circunstancial viene desde el punto de vista económico y hay muchas personas que no le podemos pedir un cambio interno, sino que solamente siguen pilotos automáticos. Entonces, mi pregunta en concreta es, ¿no corresponde que rediseñemos el sistema económico con estas bases de lo social y ambiental para que luego el resto de las masas o el resto de los seres humanos cambien los pilotos automáticos? Y además consultarte y preguntarte si conoces Sistema B y las B Corporation en Estados Unidos. El año pasado, cuando estuve en Argentina, estuve en contacto con algunas personas que están en esa área y me parece muy interesante que las empresas busquen hacer esos cambios, esas transformaciones estructurales, teniendo en cuenta especialmente que cada vez más hay una demanda de parte de los ciudadanos, no solamente por productos que tengan una presentación estética, una calidad técnica, nutricional, sanitaria, pero también el valor ético de aquello que están llevando a sus casas. Pero ni una forma no puede prescindir de la otra. Un grupo no puede prescindir del otro. La conciencia no viene separada de algún cambio estructural o viceversa. Es un proyecto de realimentación o retroalimentación. Se cambia la conciencia, entonces también es necesario cambiar la visión, los procesos, las estructuras. Pero el problema es que muchas veces eso es muy lento y los intereses son muy grandes. Y creo que algunos sectores hacen como aquellas personas que están con enfisema pulmonar, están en la CTI, pero quieren seguir fumando, por lo menos dar una última pitada. Entonces, si no tenemos una ampliación cada vez más grande de la conciencia de las personas que busquen traducir eso en nuevas actitudes a partir de su mismo ambiente, de su propio ambiente, no vamos a tener cambios. Cambiar en el ambiente de las empresas es fundamental. Cambiar en el ambiente de los gobiernos también es fundamental. Pero principalmente en el ambiente de la sociedad, que la misma sociedad es la que puede dar el término de referencia para los gobiernos y para las empresas. Gran parte de los cambios que alcanzamos lo hicimos porque hay un ciudadano que empezó a demandar, a exigir que los productos no estén asociados al trabajo esclavo, a la degradación ambiental, por ejemplo. Y hay empresas que tienen personas a cargo que también partieron de esos valores y están descubriendo que no estamos acá solamente para ganar dinero. Y la lógica del dinero por el dinero es lo que está llevando del dinero por el dinero y el poder por el poder está llevando el mundo a su colapso.
Lo que tenemos que buscar es que haya prosperidad, empleo para las personas, una vida digna. Por eso cada vez más los emprendimientos sociales del emprendedorismo social van haciendo un cambio muy importante y gran parte de los empleos, no sé hasta qué punto esto tiene una base de sustentación, pero Rifkin dice en su libro que en Europa al menos el 13% de los empleos se están creando a partir del emprendedorismo social, sin fines de lucro, solamente la producción para algo necesario para la sociedad, que es la generación de empleos y todos viendo su medio de vida adecuado, invirtiendo para que haya más emprendimientos, generación de energía y otras cosas. Una tendencia nueva de descubrir capacidades en segmentos sociales que antes estaban olvidados o eran negligenciados. El otro día vi un informe de una empresa que trabaja con 250 jóvenes con síndrome de Down. Y alguien creó ese trabajo. ¿Por qué? Porque estudió los problemas de los chicos con síndrome de Down y vio que ellos tenían capacidad de hacer cosas con muchos detalles, a nivel de mucho detalle. Y bueno, entonces los usó para que trabajaran en una empresa que creaban productos con muchos detalles, por ejemplo, la terminación de los productos. Entonces buscó la inclusión y dar también algo importante a la sociedad, porque les daba realmente un motivo para esos niños con síndrome de Down. Porque solamente los negocios son los capaces de poder escalar recursos. Entonces, si nosotros seguimos de alguna manera creando cooperativas, que está perfecto, nos falta incluir el escalar el recurso económico para poder resolver ese problema mejor. Entonces, en la medida que nosotros integremos los negocios inclusivos o negocios sociales, como está viendo hoy una gama y una tendencia en el mundo de los negocios sociales, lo que me parece que hace falta es lo que nos deja el mundo del capitalismo, que ellos, o sea, de alguna manera, el mundo del capitalismo solamente es capaz de crear recursos y escalarlo, en la escala. El concepto está en la escala. Las fundaciones no logran el fundraising adecuado por una cuestión de escala, los negocios inclusivos por una cuestión de que no entienden bien el mundo de los negocios, y el mundo de los negocios no logra resolver problemas sociales porque no entiende los problemas sociales. Entonces, en la medida que nosotros encontremos esa fórmula, en ese ámbito funciona el sistema B, en ese ámbito funcionan las empresas B, como asumirse primero uno como persona, como parte de la solución, pero entender que solamente las empresas son las capaces de generar escalas y capaces de generar recursos. O sea, por ese lado. Acho que as empresas podem sim. Creo que sí, las empresas pueden movimentar una cantidad muy grande de recursos, juntar las dos cosas. Es lo ideal. Pero una buena parte de las empresas también siguen en la vieja frecuencia y tenemos dificultades muy grandes de hacer con que ellas migren para el sistema B. Tengo un amigo en Argentina, Pedro Tara, que trabaja con esa agenda y, bueno, han sido muy prometedores sus relatos sobre cómo las inversiones de alto impacto social y económico están buscando hacer esa mutación. Y yo estoy de acuerdo, pero es necesario que esto exista como un valor en la sociedad en su totalidad, porque no hay cambios en la civilización si es solamente de las empresas para la sociedad. Como consumidores, el mundo va a exigir sujetos políticos, nuevos sujetos políticos. E incluso que otra vez no se permita que sea apenas la mirada de las empresas, por más importante que sea, que predomine, porque va a ser necesario cambiar el patrón de consumo y de producción, y ese es el reto más grande que tenemos. Es muy bueno que ya existan esas experiencias y con seguridad, si ellas se transforman en una tendencia, serían parte de esa mutación que va a posibilitar muchos cambios a los cuales me referí.
Bueno, la conferencia me ha parecido espectacular, Marina. Creo que los gobiernos, no solo el de Brasil, sino a nivel planetario, se encuentran arrasando desde hace décadas al planeta por un estilo económico, por un modelo económico, por un modelo de producción que todos creían que era lo mejor para el ser humano de alcanzar. Ya son varias décadas que pasó la primera reunión de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos en 1972 en Estocolmo, y hay muchísimas de esos principios que no se han mínimamente logrado. Quisiéramos, ahora tenemos un problema mucho mayor porque no se nos escuchó tampoco en 1992 con la Conferencia de Naciones Unidas, con la Convención del Cambio Climático, que es lo que más ahora nos está amenazando a nivel planetario. Aunque parezca que no, las crisis de las que tú hablas, que son, que concuerdo perfectamente que es la crisis civilizatoria, no la van a arreglar las convenciones. Ese es mi gran, no sé, desconsuelo, frustración. ¿Cómo van a hacer todos estos gobiernos para no seguir arrasando? Porque hay pequeñas cosas, los sistemas B, aquí, allá, no va a estar ya en nosotros. Serán las futuras generaciones que van a tener todos estos problemas enormes que seguiremos tratando de difundir y llevar hacia otros como tú lo estás haciendo, ¿no? No sé qué va a pasar, es decir, con esto. No creo que hay el ojo del que tú hablas, es decir, los griegos, los romanos, pasó mucho tiempo y ahora estamos en un momento de quiebre planetario por muchos problemas, económico, social, cultural, etcétera, social y de valores. No hay un ojo, no sé si hay un ojo que pueda abarcar en este momento a nivel de conciencia social, que pueda hacer cosas ahora, como dices, en este momento. Si puede haber, o si solo nos quedaremos en pequeñitas acciones. Eu sempre me esqueço dele. Existem ações que têm a ver com essas microrealidades, pero algunas fazer a mudança precisa de ter para cambios necesitamos escalas, y eso en la esfera de los gobiernos y de las empresas, como se dijo. Pero hay una tendencia de cambio, por lo menos, y lo que el profesor Eduardo Viola de la Universidad de Brasilia viene hablando, que por lo menos un 20% de la población del planeta que tiene esa tendencia de reforma, que son como desertores de ese núcleo estagnado del poder por el poder, el dinero por el dinero, y es como si fueran desertores, digamos, que están haciendo un borde, un margen, o sea, que están haciendo una especie de, están circundando ese núcleo estagnado. Y a mí me gustaría ver que eso aumente mucho como para encapsular ese centro, ese núcleo.
hasta porque hoy lo que siento es que conseguirlo después de la Río 92, se pudo exilar la ciencia del debate. Antes los posicionamientos tomaban muy en cuenta lo que los científicos decían, pero ahora las decisiones se toman ignorando un poco la urgencia con que se plantean por los datos presentados por la ciencia. Por otro lado, los políticos que se preocupaban muchísimo con la opinión pública y hasta tomaban decisiones preocupados con los movimientos. Una gran parte se ha domesticado por el interés inmediato. Entonces, hay un cambio que siento que empieza a darse a partir del propio tejido social. Y allí, en este caso, no hablamos de gobiernos para la sociedad, es de la misma sociedad. Hay cosas que se hacen dentro de los gobiernos a pesar de que los gobiernos que capaz que los gobiernos no les gustan. Por ejemplo, cuando yo era ministra del Medio Ambiente hicimos el plan de combate a la deforestación que redujo la deforestación en un 80% en 10 años, evitó que 4.000 millones de toneladas de CO2 se lanzaran en la atmósfera y tenía una oposición muy fuerte del Ministerio de Agricultura, de Transporte, de Mineración y Energía. Pero aún así, con el respaldo de la sociedad, se pudo hacer una inflexión con algo muy interesante. Y eso no es algo que pasó solamente en Brasil. Existen muchísimas experiencias positivas que se pueden transformar en políticas públicas. Tenemos que creer que la conciencia de esa crisis, de ese colapso, puede impulsarnos hacia cambios significativos. Obviamente, podemos seguir haciendo lo que yo ya dije, es otro camino. O sea, estamos en la CTI con enfisema pulmonar, seguir fumando, pero yo espero que no, que prevalezca al menos el sentido común de la humanidad, que en ese momento los diferentes sectores se articulen y pongan en práctica muy buenas ideas que ya se está dando y transformar eso en una agenda. Y países como Brasil tienen una responsabilidad muy grande porque Brasil tiene condiciones de hacer cambios en el modelo de desarrollo, pero necesita tener el compromiso ético, la visión y las inversiones de largo plazo. Ya tenemos un 40% de la matriz energética limpia. Tenemos una área para agricultura de 350 millones de hectáreas por 61 millones en reposo. Tenemos tecnología que nos permite duplicar la producción sin tirar abajo ni un solo árbol más. Entonces, son decisiones que hace falta tomar en vez de insistir en las mismas formas que aparentemente nos llevaron al éxito, pero que en realidad pueden llevarnos a un colapso. Por ejemplo, con la destrucción de la Amazonia, según los investigadores del Instituto de Investigaciones de Amazonia, podríamos convertir el sur, la región sud y sudeste de Brasil en un desierto. Imagínense transformar esas regiones en un desierto por sacrificar las ganancias, o sea, pensando, no a largo plazo, pero pensando en algunas décadas. Hoy hay mucha gente que está en contra de la deforestación de Amazonia, prefiere pagar más por los alimentos que destruir los bosques, y esto ya es una buena señal. Hola. Es muy común hablar aquí en Uruguay que la gente no se preocupa con el medio ambiente. Las personas que estamos cerca de esos ámbitos sabemos que sí, que hay muchas personas preocupadas con eso, que ya cambiaron la forma de vivir, que ya no son consumidores
que buscan alimentos orgánicos, que buscan alimentar mejor a sus hijos. Pero esas personas no, yo creo, no logran participar de la política. No hay mecanismos de participación. Y no sé, y quisiera saber si usted podría darnos alguna idea sobre cómo serían esos mecanismos en un país donde no hay mucha tradición de participación. Es consultado por el Estado, pero no participa. Y sí debe haber también una aproximación, un acercamiento a la política a las personas. ¿Y cómo se daría eso? No es fácil. En la cultura política actual, el sistema político actual, no conozco la realidad de Uruguay, pero esas nuevas ideas, esas nuevas banderas, no es fácil que esas banderas nuevas tengan un apelo inmediato. Yo siempre bromeo que los políticos ambientalistas no son muy sostenibles porque ellos ganan las elecciones, y si hacen bien su trabajo, bueno, corren el riesgo serio de perder, porque van a ser cuestionados los intereses y una serie de cosas, con raras excepciones. Yo creo que tiene que ver con esos cambios que se están dando en el mundo. Los 20%, o sea, con una especie de cambio, ganas de cambio, voluntad de cambio. Yo tuve casi el 20% de los votos en Brasil en una situación muy difícil porque mi partido era muy chico, muy pequeño, el tiempo de televisión era muy breve, yo tenía 1 minuto y 20 segundos para transmitir mis ideas y la candidatura oficial tenía 11 minutos y el otro candidato tenía 9 minutos. Y ellos hablaban todas aquellas cosas que la gente quería escuchar, preferentemente decir que yo era contra el desarrollo, el empleo y esas cosas. Pero aún así, una buena parte de los brasileños, gran parte de los brasileños votaron en esas ideas, en esas propuestas, a esas propuestas. Y creo que eso tiene muy relacionado con lo que dice Víctor Hugo, que nada es más poderoso que una idea cuyo tiempo llegó. Y esa idea solo necesita una cosa, que los hombres y las mujeres empiecen a exponer esas ideas a otras personas. Porque hay un determinado momento en que los problemas aparecen como un malestar y aún no se vuelven palabras o en sensaciones. Entonces, si eso se empieza a traducir en palabras, las personas empiezan a comprender muy bien. Y yo recuerdo que cuando me preguntaron si yo era de oposición, y yo dije que iba a mantener a las conquistas de los gobiernos anteriores y tratar de corregir los errores y enfrentar los nuevos desafíos, la prensa decía, pero eso no gana votos. Uno tiene que decir, usted tiene que decir que Lula es esto, lo otro. Bueno, yo tenía críticas, pero no eran críticas destructivas en todo. Necesitaba eso, críticas honestas. Y por más increíble que parezca, mucha gente entendió eso y había mucha voluntad de que esa visión prevaleciera en Brasil. Entonces creo que aquí estos nuevos mecanismos, estamos creando un partido que se llama Red de Sostenibilidad. Es un partido que trata de hacer una actualización de la política con nuevas estructuras, nueva visión, nuevo modo de operar, una forma más horizontal, más democrático, transparente, abierto, con la participación sobre todo de los jóvenes, y viene mostrándose como una experiencia muy interesante. Lamentablemente en Brasil no se pudo registrar, no nos permitieron registrar el partido. Tenemos representación en las 27 unidades de la federación, en casi todos los municipios, de los 5.000 municipios. En la última investigación hecha, yo tenía el 27% de las encuestas y los partidos que tenían solamente el 1% se registraron y el nuestro no se registró.
¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a ese nuevo sujeto político. Ese nuevo sujeto político es completamente diferente, distinto del activismo dirigido que teníamos antes. Él busca dar su aporte político, pero en una forma más independiente, más autónoma. O sea, para tener buenos resultados, con una buena agenda, la alternancia del poder es algo saludable. Puede ser la red hoy en Brasil y después el PT mañana, siempre que sea para implementar una agenda. En lugar de política de corto plazo, tenemos que hacer con que nuestros plazos sean más largos en la política. Después, si es de su interés, yo les puedo mandar estatutos nuestros, experiencias que estamos viviendo, creando ese espacio para esas nuevas formas. No son las viejas formas de los partidos como empresas o políticos como si fueran una clase, como mediadores. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.